Mire, el día de hoy yo quiero hablarle acerca de, si me ayuda la pantalla, saltamos a otro lado, bueno, ya vamos para allá. Quiero hablarle acerca del Dios de nuestra agenda. Y sí, ese Dios no es un error ortográfico que está ahí, está con minúscula. Porque en muchas ocasiones, por la dinámica de vida que llevamos, nos convertimos en el Dios de nuestra propia agenda. Nosotros empezamos de alguna forma, a gobernar sobre nuestro futuro como si nosotros tuviésemos ese derecho o tuviésemos esa capacidad de hacerlo. Y vivimos en medio de una cultura, vivimos en medio de un mundo que constantemente está estableciendo modelos, que está estableciendo promesas sobre cómo nosotros debemos o tenemos que comportarnos en el mundo. De hecho, hay una promesa muy seductora que el mundo hace que dice que tú eres el dueño de tu propio destino. Tú eres el arquitecto de tu propia vida. Tú diseñas tu vida. Desde niños, desde el kinder, desde la primaria, secundaria, universidad, inclusive en nuestra vida profesional, uno ve cómo nos están insistiendo constantemente acerca de aprender a planificar, de aprender a tener metas SMART, de poder tener de alguna forma un plan de vida a 5, 10, 15, 20 años. Nos enseñan la importancia acerca de la inversión a largo plazo para garantizar un buen futuro, sobre todo cuando nos retiremos, o nos ayudan y estimulan a que de alguna forma compremos un seguro de vida por aquello de que si nos pasa algo, nuestra familia está cubierta. Mire, todo eso está bien, todo eso es bueno, todo eso es interesante y son herramientas a nuestro favor y que traen beneficio para nosotros. Sin embargo, cuando usted las analiza y usted empieza a revisarlas, se da cuenta que tiene mucho que ver con el tema de la autoayuda. Y aquí hay que hacer un paréntesis pequeño, porque no todo lo que se habla acerca de la autoayuda es necesariamente bueno para nosotros. Necesitamos agarrar muchas veces con pinzas algunas de esas cosas, porque cuando comparamos Biblia con autoayuda, nos damos cuenta que hay cosas que no son buenas para nosotros como cristianos, como discípulos de Cristo. La autoayuda, cierro el paréntesis y continúo, la autoayuda muchas veces en la vida del cristiano se ha vuelto casi que el aire que respiramos, que la comida que comemos. Y yo no sé si usted ha visto este tipo de frases que normalmente trae la autoayuda. Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Tu actitud determina tu altitud. El universo conspira a tu favor. ¿Usted ha escuchado alguna de estas frases? Miren, estas frases suenan inspiradoras. Estas frases suenan inofensivas. De hecho, si uno se levanta mal una mañana y las lee, uno dice, wow, ahora sí, me siento empoderado, voy con todo, me voy a comer el mundo. Cuando uno empieza a compararlas con qué dice la Biblia, se da cuenta que hay algo que no está bien y que ellas guardan en sí una teología práctica que queriendo o sin querer termina encontrando un lugar en el corazón. Y esa teología está gritando es que cada uno de nosotros somos el dueño de nuestra propia agenda. Basta detenerse un momento y empezar a ver que una llamada de teléfono, que un accidente en la carretera, que un correo anunciando tu despedida. Basta simplemente esas cosas para empezar a ver cómo toda esa planificación, todo eso que nos enseñaron desde pequeños, viene y se derrumba. Y como dirían en mi tierra, para muestra un botón. ¿Qué pasó en el año 2020? Pandemia, el mundo hace una pausa profunda. Y la pandemia de alguna forma nos muestra lo que justamente Santiago en el capítulo 4 va a hablarnos el día de hoy. Porque el mundo se paralizó, las agendas fueron puestas en pausa, los itinerarios de vuelo puestos en pausa, bodas que fueron pospuestas,
negocios que quebraron, que se arruinaron. Mire, hubo gente que tenía planes a 5, 10, 15, 20 años bien diseñados. Yo conocí a algunos que tenían ya la ruta por donde iban a pasar. Y tristemente ese año ellos murieron. No pudieron cumplir todos esos sueños, todas esas cosas que estaban planificando. Es ahí donde usted ve que toda planificación humana y que la misma vida humana es una neblina que se fuma entre las manos. Así mismo lo dice Santiago y ya lo vamos a ver. Ahora usted puede estar pensando, pero José, ¿será que no comparte este tema de la planificación? No es eso, no se equivoque. Y permítame aclararlo porque tal vez alguien acá se está sintiendo ofendido con lo que estoy diciendo. Y yo no quiero ofender a nadie, pero permítame aclarar y terminar de explicar esto. Mi trabajo es ser gerente de proyectos de construcción, coordinador de proyectos de construcción. Y la herramienta, la piedra angular sobre la que esa disciplina se basa es la planificación. Yo creo profundamente en la planificación. Yo creo que es necesaria la planificación en la vida del ser humano. Yo creo que uno tiene que ser previsivo y que tiene que ser diligente, que uno tiene que prepararse. Yo creo en que uno tiene que presentar metas, que hay que trazar rutas para que las cosas salgan bien. De hecho, la Biblia lo dice. Mire lo que dice la Biblia en Proverbios 21:5. Los planes del diligente solo traen ganancia. Los del precipitado, solo indigencia. A lo que yo quiero llegar el día de hoy es que necesitamos entender que el ser humano tiene un problema con la planificación. El ser humano tiene un problema de arrogancia. ¿Y por qué arrogancia? Porque constantemente nosotros estamos planificando sin tomar en cuenta al Señor, sin tomar en cuenta a Dios. Establecemos metas, planes donde Dios no brilla, pero pretendemos que Dios bendiga esos planes. Pretendemos que Dios diga sí a todo lo que nosotros estamos haciendo. Y aquí se presenta un problema grave. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no tenemos la capacidad de controlar lo que va a pasar en el futuro. Pero lo que hacemos es que asumimos el rol de que sí podemos y cuando estamos metidos en aprietos, llega la ansiedad, la preocupación, el estrés y la salud mental se vuelve un caos. Entonces, el día de hoy lo que yo quiero es presentarles una pregunta y la pregunta es esta. ¿Quién realmente tiene el control de nuestro mañana? ¿Quién realmente tiene el control de nuestra mañana? ¿Cómo un discípulo de Cristo, como un cristiano, tiene que planificar su vida de tal manera que no se convierta en el propio Dios de su agenda? Porque si somos realmente analíticos y somos honestos con nosotros mismos, la mayoría de las veces nosotros estamos controlando nuestra propia agenda y no es Dios el que la está controlando. Para responder esto yo quiero que usted me acompañe por favor hoy a Santiago capítulo 4, versos del 13 al 17. Y mire lo que dice el título. Ya el título está anticipándonos un poco a lo que vamos a ver. Dice, advertencia para los que confían en sí mismos. Presten atención. Ese presten atención para mí es y apriétate los cinturones porque lo que viene va a ser bueno. Presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Fíjense, para poder entender qué es lo que está tratando de explicarnos acá Santiago, tenemos que meternos en el mundo de Santiago y entender por qué y a quién les está escribiendo esto.
Cuando lo entendemos y sabemos, descubrimos una verdad que de pronto puede perturbarnos un poco, porque empezamos a entender que Santiago les está escribiendo a esta gente reclamando o denunciando algo que ocurre exactamente en nuestra generación, en nuestro día a día, solamente que con un poquito más de tecnología. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que 2000 y tantos años después esto siga ocurriendo? En las predicaciones anteriores hemos estado repitiendo que Santiago le está escribiendo a cristianos que han sido dispersos luego de toda esa persecución que hubo. Y hemos dicho que son cristianos pobres, gente que está casi que como esclavo trabajando para otros, pero son pobres. Gente que es emprendedora, pero es pobre. Gente que es comerciante y es pobre, pero también hay gente que es comerciante y le está yendo muy bien. Le está yendo muy bien. Ahora, en el siglo I ocurre algo, en este momento que Santiago está escribiendo esto, ocurre algo que se llama la Pax con X romana, P-A-X romana. Y eso significa paz romana. Es un periodo de tranquilidad, un periodo de bonanza, un periodo donde económicamente a Roma le está yendo bien. Y lo que están aprovechando es de tratar de interconectar todas las ciudades cercanas a todo el imperio romano. La historia dice, de hecho, que hay 80.000 kilómetros de calzada que el Imperio Romano empezó a pavimentar para poder tener interconexión entre los países y entre las ciudades. En medio de ese contexto, de toda esa interconexión, y escuche bien esa palabra, interconexión, esa interconexión que hubo generó un contexto bueno para los judíos. ¿Por qué? Porque empezaron los judíos a comerciar. Podían ir de ciudad en ciudad haciendo negocios, adquiriendo cosas, vendiéndolas, y eso de alguna manera comenzó a elevar su nivel de vida. Mire, en ese contexto, un comerciante judío es lo que hoy sería un emprendedor global. Alguien que tiene visa múltiple para entrar a cualquier país, hacer negocios, ir y salir, regresar sin problema. Algo más cercano que escuchamos es que eran como nómadas digitales en la época de hoy. ¿Sabe qué es un nómada digital, no? ¿Sí o no? Lo explico porque parece que hay mucha gente que no. Hay mucha gente que hace su actividad profesional, pero se la pasa viajando, va por todo el mundo. Hay gente que es asistente administrativo de una persona acá en Panamá, pero esa persona puede estar en Bali, y a la semana puede estar en Japón, y a la otra semana puede irse a Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque utiliza algo que era lo que usaron estos judíos en ese tiempo. Tenían una interconexión. Esta vez no eran calzadas, no eran vías, sino era la tecnología. Así que para que usted entienda, Santiago le está hablando a personas que de pronto en nuestro tiempo fuesen los nómadas digitales. Pueden hacer negocios en cualquier parte del mundo. Eso era lo que estaban haciendo los judíos en ese momento. A esa gente es quien Santiago le está escribiendo. Ahora bien, Santiago está utilizando acá un lenguaje que no es un lenguaje normal para escribirle a judíos y menos a cristianos. Él les está diciendo lo siguiente: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. Fíjese que hay 4 cosas que tiene esa expresión. Tiene un destino, tiene un cronograma, tiene actividades y tiene un resultado financiero. Es decir, que Santiago acá lo que está describiendo es un plan financiero, un plan de negocios en 4 líneas. Si hoy nosotros tradujéramos ese plan de negocio que está diciendo acá Santiago, sonaría así. En la junta directiva hemos decidido que en el primer cuatrimestre vamos a abrir operaciones en Éfeso. Y allá en Éfeso observaremos cuál es el comportamiento en el segundo, tercer y el cuarto cuatrimestre. Una vez que lleguemos al final del periodo, vamos a ver cuál es el retorno de la inversión, que probablemente sea un 30%. Ese es el plan de negocio que está presentando acá Santiago, traduciéndolo a nuestro lenguaje de hoy día. Mire, eso suena profesional, ¿verdad? Eso suena a
alguien que está actuando con inteligencia, alguien que ha decidido sacar ganancia de un tiempo complejo. Porque esta gente estaba en un tiempo complejo, había presión, había pobreza, así que qué bueno es que tengan la habilidad de hacer negocios de esa manera. Suena que es inteligente, suena que es correcto, suena que es apropiado. Sin embargo, ¿sabe cómo lo llama Santiago? Que eso es arrogancia. Y uno dice, espérate, Santiago, ¿cómo tú vas a decir que algo que va a traer beneficio a mi vida, beneficio a mi familia, eso es arrogancia? ¿Sabe por qué dice que es arrogancia? Porque en ninguna parte del plan de negocios usted ve que allí sale Dios en medio de esa ecuación. Por ninguna parte. Ahí se han establecido planes de ir, de hacer, de deshacer, de obtener ganancias. Pero Cristo, Dios, no aparece por ningún lado. Por eso entonces Santiago lo llama esto. Esa manera de planificar tu futuro. Esa forma de proyectar tu futuro. Es arrogancia si tú no metes a Cristo en la ecuación. Si tú no metes al Señor dentro de la ecuación. ¿Qué nos está tratando de decir Santiago acá? Que en medio de la búsqueda de obtener recursos para subsistir, muchas veces nosotros olvidamos al Dios de los recursos. Muchas veces nosotros olvidamos a quién nos ha dado la vida y quién es el encargado de alguna forma de cuidar nuestro futuro. Mire, Santiago está diciendo, hermanos, ustedes se convirtieron a Cristo hace algún tiempo. Ustedes han decidido ser discípulos de Cristo. Sin embargo, cuando uno observa el comportamiento de ustedes, uno observa que su fe no es la correcta y que ustedes se están comportando como gente pagana. Eso es lo que está presentando acá Santiago. Y en este momento es donde uno tiene que hacer una pausa. ¿Sabe por qué? Porque si Santiago le está diciendo a ellos que son unos arrogantes, producto de utilizar la interconexión, esas rutas pavimentadas. Si Santiago le está diciendo que son arrogantes, producto del plan de negocios que están haciendo y de planificar de la manera que están planificando, ¿qué queda para nosotros? Porque ¿será que nosotros hemos considerado a Dios en nuestra planificación? ¿Será que cuando adquiriste ese seguro de vida pensaste si era la voluntad de Dios? Si cuando hiciste ese negocio y planificaste el retorno que ibas a tener de esa inversión, pensaste si eso iba a agradar a Dios o no iba a agradar a Dios. Puede ser que sea una buena idea, pero eso era lo que Dios quería. Mire, acá es cuando necesitamos nuevamente nosotros pasar y tratar de entender y responder a esta pregunta. ¿Quién tiene realmente el control de nuestro mañana? Porque suena muy bonito decir que Dios tiene el control de mi mañana, pero en el ejercicio, en el día a día, ¿es Dios el que controla nuestro mañana? ¿O somos nosotros? Esto hay que responderlo y esto hay que entenderlo de manera correcta, iglesia. Porque Dios está esperando algo de ti y algo de mí. Y es cómo respondemos, porque de la forma como nosotros respondemos a esta pregunta, se va a evidenciar si nuestra fe es una fe correcta, si nuestra fe es una fe genuina, si nuestra fe es una fe auténtica. Mire, lo primero o la primera forma como se puede responder esta pregunta es con la arrogancia. Yo confío y yo controlo mi destino. Fíjese lo que dice el versículo 16, dice: de lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes y semejante jactancia es maligna. Eso lo dice la Nueva Traducción Viviente. Cuando uno va a la versión textual dice lo siguiente: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Mire, este versículo 16 le está poniendo nombre y apellido a la actitud que generalmente tenemos los seres humanos cuando vamos a planificar nuestro futuro. Y es interesante porque la palabra que utiliza Santiago acá en el texto original va más allá de alarde o de soberbia. Acá la palabra que está utilizando y la que más se parece al texto original es arrogancia. Y esa arrogancia es la arrogancia de esa persona que hace promesas sobre lo que no puede controlar.
es esa persona que hace promesas sobre aquello que no tiene la capacidad de controlar o de manejar. Y eso lo notamos de manera clara cuando pasamos al versículo 13. Fíjese lo que dice el versículo 13. Dice, presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. Observe los verbos. Iremos, quedaremos, haremos y ganaremos. Usted los revisa y se da cuenta que están en un modo indicativo. Un modo indicativo que está declarando como si el futuro ya ha sido consumado. Como si el futuro ya fue hecho. Como si el futuro ya ocurrió. Mostrando que nosotros tenemos la capacidad de controlar el futuro. Mire, eso es mentira. Lo sabemos. Nosotros técnicamente o conscientemente sabemos que no podemos controlar el futuro. El problema es que nuestro comportamiento hace lo opuesto. Nosotros nos comportamos como Dios, diciendo en muchas ocasiones, en el momento en que planificamos, que eso ocurre en nuestra vida. Y mire, no está bien eso. ¿Sabe por qué? Permítame terminar de complementarlo. Porque esa palabra arrogancia que está utilizando Santiago, en el mundo antiguo, ¿sabe para qué lo usaban? Para describir al charlatán del mercado. ¿Se ha encontrado usted con el charlatán del mercado en alguna oportunidad? Esa persona que usted va caminando, va por la acera y hay varios puestitos y sale uno con aquella libretita. Mire, pasa por acá, que tenemos esto para usted, esto para usted, esto para usted. Esa persona te está vendiendo una promesa de algo que esa persona no puede controlar. Esa persona te está ofreciendo algo que esa persona de alguna forma no tiene el poder o la autoridad de poder cumplirlo. Cuando yo me conseguía con esto y lo estaba estudiando, yo decía, ¿qué figura, qué imagen puedo presentarle a la iglesia para que entienda lo que está hablando acá? Y la única que vino a mi cabeza es la del bien cuidado. ¿Por qué? Porque cuando uno se tropieza con un bien cuidado, ¿qué es lo que esa persona ofrece? Pero cuidar el carro, pero fíjate, eso es una promesa que al final esa persona no cumple. ¿Por qué? Porque tú le das los $5 y chao que te vi. Cuando tú regresas no te consigues a esa persona, nunca estuvo allí. Esa persona te alquila un espacio que no es de él, tal cual. ¿Me entiende? Entonces, mire, cuando nosotros, preste atención a esto, cuando nosotros prometemos algo en nuestra planificación sin considerar a Dios y lo damos como un hecho, usted es un bien cuidado. Si hay un bien cuidado acá, hermano, te amamos. Dios te bendiga. Pero te vamos a ayudar a encontrar otro trabajo. Mire, Santiago no está condenando acá la planificación. Santiago lo que está condenando y lo que está denunciando de alguna manera es ese momento donde la planificación y la agenda se convierten en soberana. Santiago está condenando ese momento donde lo que tú has establecido que va a pasar en el futuro se convierte en el que gobierna tu vida en vez de que sea Dios el que gobierne la vida. ¿Cómo planificamos es el problema acá? ¿Cómo lo estamos haciendo? Porque la mayoría de las veces lo estamos haciendo como personas arrogantes. Ahora, no es un error inocente esto que ocurre. Y no es un error inocente porque muchas veces nosotros vivimos como si el futuro no tiene dueño. Y como creemos que el futuro no tiene dueño, nosotros queremos apropiarnos de eso. Y le quitamos a Dios el papel de soberanía que Él tiene sobre nuestras vidas. Y hoy Dios nos está llamando, entrégame el control de tu futuro. Entrégame el control de tu agenda. Creemos muchas veces que somos los dueños, que gobernamos las cosas. Y eso es exactamente lo que pasó en el año 1912. Una revista famosa de ese tiempo
describió al Titanic con las siguientes palabras. Prácticamente el Titanic es imposible de hundir. Y usted sabe qué pasó con el Titanic. Mire, tiempo después la compañía naviera encargada de administrar ese viaje del Titanic y de otros viajes empezó a repartir folletos publicitarios con la frase: ni siquiera Dios podría hundir este barco. 4 días después de zarpar, usted conoce la historia. Le tomó al Océano Atlántico tragarse al Titanic solamente 2 horas y 40 minutos. Tristemente, en esa oportunidad aproximadamente murieron 1.500 personas. ¿Sabe usted cuál era el lema no oficial del Titanic? Ni Dios mismo podría hundir este barco. Mire, esa frase revela la soberbia del corazón humano. Esa frase termina mostrando el deseo del ser humano de gobernar sobre el futuro, de establecer qué es lo que tiene que pasar y no tiene que pasar. Y eso es lo que está hablando justamente Santiago 4:13. Hablar del mañana como si nosotros fuésemos los dioses que gobiernan el mañana. Iglesia, hoy una de las cosas que el Señor te está pidiendo es que sueltes el control y se lo entregues a Él. Que dejes la soberbia, que dejes la soberbia. Y lo más delicado de esto es que la soberbia muchas veces se disfraza y no la logramos ver, no la logramos entender. Mire, se disfraza de responsabilidad. A veces la soberbia suena a esto: estoy planificando porque soy una persona responsable. Y qué bueno que podamos de alguna forma ser responsables y planificar. Pero en algún momento de ese proceso le consultamos a Dios. En ese proceso de planificación le consultamos al Señor y pusimos ese plan delante de sus pies para que Él dijera sí o no. A veces la soberbia se disfraza con un disfraz de fe positiva, diciendo: estoy creyendo por fe para que todo salga bien. Y eso no es fe bíblica. Eso no es fe bíblica. La fe bíblica no dice: Señor, bendice lo que ya decidí. Eso no es fe bíblica. La fe bíblica es: Señor, si tú quieres, esto es. Mi deseo es este, pero tú gobiernas sobre esto, Señor. Haz como tú quieras y haz como tú deseas. Otro disfraz, y este es el más peligroso de todos, iglesia, es el disfraz espiritual. Porque a veces la soberbia en nuestras decisiones lo disfrazamos con esto. Es que oré, sentí paz y entonces procedí, empecé a hacerlo. Y esto es súper peligroso. Porque creemos que con nuestra forma de hablar cristiana, ya eso da como el sello de garantía que Dios dijo que eso era. Y necesitamos ser prudentes, necesitamos ser cuidadosos con esto, en cómo nosotros estamos planificando nuestra vida. Y no le estoy hablando solamente de su área financiera, de su área económica. Le estoy hablando también de su área espiritual, de su área familiar y todo lo que conforma su vida. Mire, en este momento yo quisiera que usted pudiese pensar en algún plan o alguna decisión concreta que ha estado tomando. De pronto es comprar un carro, comprar una casa, irse de viaje, cambiar de trabajo, cambiar de país, cambiar de ciudad, yo no sé. Pero algo que sea concreto, algo que sea real. Piense por un momento en eso. Y hágase la siguiente pregunta. ¿Dios es el punto de partida de ese plan, de esa decisión? ¿O simplemente Dios es el sello de garantía final para yo quedarme tranquilo que le dije algo a Dios? ¿Fue Dios el que arrancó todo esto? ¿Fue Dios el que de alguna forma dijo, sí, vamos, esta es la ruta? ¿O simplemente soy yo que estoy decidiendo esto porque me parece, creo que está bien y lo que estoy buscando simplemente es la aprobación de Dios? Mire, hay una diferencia enorme, grandísima, entre consultar a Dios y en notificarle a Dios. Hay una diferencia abismal. La mayoría de nosotros, en el mejor de los casos, hace la segunda.
que es notificarle. Porque muchos ni siquiera notificamos nada al Señor. Pero sí estamos buscando que Dios nos bendiga, que Dios le ponga el cheque. Vamos para adelante. Santiago está llamando a esto arrogancia. Santiago lo está llamando arrogancia. Y el primer paso para salir de esa arrogancia no es planificar sin arrogancia. No es planificar menos. Es planificar de rodillas. Es planificar buscando a Dios. Es planificar consultándole al Señor. Es que cada cosa que tú y yo hagamos necesitamos consultarle al Señor. Para que Él diga sí o Él diga no. Para que Él establezca cuál es el criterio, cuál no. Mire, y aquí quiero decirle algo de manera como dato. A Santiago lo llamaban el camello. ¿Sabe por qué? Porque en sus rodillas lo que tenía era puros callos, tal cual como la de un camello, porque se la pasaba de rodillas, orando y buscando al Señor. Qué bueno sería que pudiésemos imitar la actitud de Santiago, de estar consultando al Señor acerca de nuestros planes y buscarlo para saber qué tenemos que hacer. La primera forma de responder a esa pregunta, ¿quién tiene realmente el control de nuestro mañana?, es la arrogancia. Yo controlo mi destino. Pero fíjese cuál es la segunda. La fe. Dios gobierna mi destino. Y mire lo que dice el versículo 15. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Fíjense que es una sola frase. Pero una sola frase que nos obliga a confesar tres verdades. Pero tres verdades que nos cuesta confesarlas. ¿Sabe por qué? Porque somos arrogantes. Queremos gobernar y no queremos dejar que el Dios soberano guíe nuestra vida. Fíjese lo primero que dice esta frase y es la primera verdad. Dice, si el Señor quiere. Durante niño escuchaba cómo la gente a mi alrededor lo decía. Si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere. Si Dios quiere, pero al final lo que veía era, se cumplía lo que esa persona decía, no lo que Dios quería. Entonces esto no puede ser una muletilla. Esto no puede ser una frase sin sentido. Esto no puede ser una frase que nos sale ya de manera automática. Esta frase, de manera particular, es una declaración de soberanía. Ahí en su contexto es una declaración de soberanía. De una persona que entiende quién es Dios en su vida. De que es Dios el que gobierna cada cosa que está ocurriendo en tu vida. Y hay algo interesante. Porque en la iglesia, en la época medieval, ocurría algo interesante. Esta frase, si Dios quiere, se traducía como Deo volente, D.V. Y esa era la manera como después de redactar una carta, tú firmabas con tu nombre y abajo colocabas, entre paréntesis, D.V. diciendo, si Dios quiere. Ahora, eso lo hacían no como muletilla, no como saludo, no como una forma formal de despedirse. Lo hacían porque esa gente en ese tiempo vivía entendiendo, comprendiendo que la voluntad de Dios era la que se iba a cumplir y no la de ellos. Usted y yo necesitamos entender esto. La vida de nosotros gira en torno a la voluntad de Dios, no a nuestra voluntad. La segunda verdad que dice esta frase es viviremos. Y aquí necesitamos detenernos un poquito. Porque Santiago no está diciendo si el Señor quiere me irá bien. Santiago lo que está diciendo es si el Señor quiere viviremos. Y hay ocasiones en la vida en que nosotros damos por hecho y damos por sentado que nosotros tenemos el próximo respiro y el próximo latido del corazón garantizado.
Esa era mi realidad hasta el 16 de mayo de este año. Algunos saben acá, pero el 16 de mayo yo tuve 2 infartos al miocardio, ¿ok? Y yo estaba tranquilo en mi casa estudiando y tuve los 2 infartos. Mire, a partir de ese día entendí que mi vida en cualquier momento Dios la apaga. Ese día yo entendí que cada latido de mi corazón suena a parranda venezolana, ¿me entiendes? Cada vez que mi corazón late, yo sé que hay fiesta. Cada vez que yo puedo respirar, yo le digo, Señor, gracias, porque hoy me estás dando un día más. Yo he administrado mi vida como el que gobierna y el que legisla el futuro y que yo voy a hacer y deshacer como yo quiero. Y es solamente estos momentos donde Dios decide de alguna forma, mire, no sé si borrar la planificación que yo tenía o es que agarró todo el master plan que yo tenía como gerente de proyectos y usted sabe, lo rompió, lo quebró y lo tiró. Y dijo, hey José, ¿sabes qué? Necesitas hacer una pausa. Porque el rumbo que tú estás llevando no es el rumbo que yo he trazado para ti. Si el Señor quiere, viviremos, iglesia. Esto es literal. Esto es literal. Y yo creo que me entenderán las personas que han estado justamente allí al filo de la navaja, donde tú sabes que das un paso y chao que te vi. Ey, por cierto, si me hubiese ido, estaría mejor que ustedes, estaría allá de parranda con el cielo. Pero bueno, el Señor me quiso acá, ¿ok? Continúo. Tercer punto que está hablando, o tercera verdad que está diciendo acá Santiago, y haremos esto o aquello. Mire, no es una humildad cualquiera. Haremos esto o aquello demuestra la condición de tu corazón y muestra realmente cómo es tu fe. La capacidad que tenemos de amoldarlo a lo que Dios quiere, a lo que Dios ha establecido. Santiago está presentando una forma diferente. No te está diciendo, hey, deja de planificar. Santiago lo que te está diciendo, cambia tu manera de hablar. Cambia tu lenguaje, porque la forma en cómo tú hablas acerca de tu futuro demuestra realmente cuál es tu fe y si tu fe realmente es genuina. Mire, los caminos del Señor son raros, ¿verdad? Son extraños, créame. Cuando yo estaba en la camilla, yo decía, hey, Señor, ¿qué necesidad tienes de tenerme acá? Y nuevamente está viendo cómo la soberbia actúa en uno. Yo queriendo dirigir el plan, ¿no? Pero los caminos del Señor no son nuestros caminos. Pero el destino del Señor siempre es bueno, ¿verdad? Ahora fíjese esto. ¿Qué tiene en común un pozo, una cárcel y un palacio? Propósito, dijeron por allí. Eso me gustó. Mire, si José, el hijo de Jacob, José el del Génesis, si a él le hubiesen dicho, como nos han dicho a nosotros, hey, establece tu master plan, establece tus metas a 5, 10, 15, 20 años, le aseguro que allí en eso él no hubiese colocado un pozo, una cárcel y un palacio. Se lo aseguro que no. Se lo aseguro que no. Sin embargo, esa fue la ruta que el Señor estableció para José. Meterlo en un pozo a los 17 años, meterlo en la cárcel un buen rato y luego terminar en un palacio. ¿Sabe por qué? Para poder salvar al pueblo de Israel de una hambruna, de una gran hambre que hubo en ese tiempo. Pero mejor aún, para poder de alguna forma cuidar, para que de alguna forma
se cuidara el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Mire, si José no caía en ese pozo, usted y yo hoy no estuviésemos acá. Así de simple, así de fácil. Por eso es que hoy yo, cuando me pongo a pensar qué necesidad Dios tenía de tenerme en una camilla y de que me diera un infarto, 2 infartos, todavía no lo sé. Todavía no sé para qué es. Tengo varios para qué. Pero si lo hizo con José, hizo grandes cosas, yo creo que conmigo también hará grandes cosas. Ahora bien, amén, amén. Mire, es que ese amén fue adelantado. ¿Sabe por qué? Sí, permítame explicarle bien esto. Porque cuando nosotros pensamos en grandes cosas, uno dice, hey, si el Señor me salvó de 2 infartos en una edad donde hay más riesgo y donde es fulminante, debe ser que lo que viene para José Alejandro es extraordinario. Y uno se llena ahí de alegría. Pero cuando yo voy a la Biblia me consigo con una realidad que anula eso. Porque sí, de pronto el Señor quiere hacer algo con José Alejandro extraordinario, pero que no va a ser beneficio para José Alejandro, sino que va a ser un beneficio para un tercero, para otro. ¿La ve? ¿Y cómo sé yo esto? Bueno, porque yo estoy seguro que nuestro Señor Jesucristo no fue contento a la cruz. Y el Señor no le quitó la prueba que Él pidió que se la quitara. El Señor obedeció y fue allí y murió en la cruz, pero para beneficio de usted y para beneficio mío. Cuando José estuvo en ese pozo y cuando José estuvo en esa cárcel, no fue para beneficio de José. Fue para beneficio del pueblo de Israel y para beneficio de usted y para beneficio mío. Cuando Pablo estuvo en la cárcel, esa cárcel no fue para beneficio de Pablo. Fue para beneficio de usted y fue para beneficio mío. Entonces, el amén que dimos anteriormente ahora nos va a costar un poquito más. Porque nosotros necesitamos cambiar el mindset de cómo percibimos las pruebas que pasan en nuestra vida. Porque sí, son para que nosotros podamos crecer en carácter, para que nuestra fe aumente. Pero muchas veces nosotros estamos esperando que ese periodo y esa prueba pase y esperar el beneficio. Y no necesariamente tiene por qué pasar la prueba. Y entonces ahí el amén cambia. Ahí el amén cambia. Ahí el amén es diferente. ¿Y si entonces la prueba no pasa? Si entonces eso que yo deseo y eso que yo planifiqué no ocurre y no pasa como yo esperaba. Creo que esa es la parte más compleja y es una de las preguntas que siempre nos hacemos. Mire, yo he entendido que muchas veces hacemos planes y no se los presentamos a Dios porque no queremos que Dios los cambie. ¿Y por qué será? Porque sabemos que de pronto no están del todo alineados con Dios, pero siempre está ese temor, como que ay, no le quiero decir nada a Dios porque tal vez me los cambia. Y mire, uno tiene que ir directamente, es imposible no pararse en el Getsemaní y recordar las palabras del Señor. Ay, Señor, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta copa. El Señor Jesús, era humano, era 100% humano, era 100% Dios, pero en ese momento no se aprovechó de ser Dios. Y aquí no me quiero meter en temas profundos, pero era humano en ese momento. Y estoy seguro que Él no quería esa prueba. Él sabía para qué era, pero estoy seguro que Él no quería pasar por esto. Y cuando uno observa, uno ve que se tuvo que tomar esa copa amarga. Y la pregunta es, ¿será que Dios no lo escuchó? ¿Será que Dios no le prestó atención? Mire, el Señor lo escuchó y lo escuchó en estéreo. Pero había un plan más profundo, más allá, que era la redención de usted
y era mi redención. El Señor lo escuchó, nuestro Padre en el cielo lo escuchó en estéreo, en estéreo. A veces si Dios quiere, Dios concede lo que le estamos pidiendo. Pero hay otras ocasiones donde Dios simplemente lo niega. Y hay otras ocasiones que nos lleva a tomarnos esa copa amarga. Nuestra madurez como discípulos, nuestra madurez como hijos de Dios, se demuestra en nuestra actitud justamente en esos momentos. Justamente en esos momentos. El Señor quiere que tú le entregues el lápiz y el borrador con el que tú diseñas tus planes, con el que tú diseñas tu agenda, con el que tú diseñas todos esos proyectos de vida que tienes. Él quiere que se los entregues para Él poder reescribir, para borrar lo que no va y Él poder escribirlo. Pero usted y yo necesitamos soltar el lápiz, soltar ese borrador y dejar que Dios escriba lo que tiene que escribir. Permítame ir cerrando con esto. El control de nuestro destino no lo debe tener la arrogancia, lo debe tener la fe. Es Dios gobernando todo el tiempo nuestro destino. Mire, hay dos maneras de responder el día de hoy a esto. Y es arrepintiéndonos. Es bajarnos de la silla de la arrogancia. Es bajarnos de la silla donde yo controlo mi futuro, yo dicto, yo hago, yo decido cómo se tiene que hacer. Hoy Dios nos está llamando a decir, ¿sabes qué? Necesitas entregar tu vida. Necesitas entender que el que guía, el que dirige, el que hace y deshace en tu vida soy yo. Eso es lo primero que tenemos que hacer el día de hoy, es arrepentirnos y entender que Dios es el que tiene el control. Y lo segundo que necesitamos hacer es aprender a confiar. ¿Sabe qué fue difícil en ese tiempo que yo estaba en la clínica? Aprender a confiar que mi corazón estaba latiendo por la voluntad de Dios. Recuerdo que como a las 2 de la mañana estaba en la clínica y estaba preocupado, le digo, o sea, no fue que todo lo afronté como que me voy al cielo y estaré con el Señor, no. Hubo un par de momentos donde dije, bueno, Señor, ¿y qué pasó? Y en uno de esos momentos, yo estoy sintiendo que el corazón está latiendo. Pero me hice la pregunta, ¿y si no late más? En ese momento fue donde entendí que tenía que confiar, que tenía que soltar, que no había nada humanamente posible que yo pudiese hacer para que el corazón latiera, que no había nada, mire, no había nada. Y me tenían con un montón de cosas acá, usted sabe. Y yo decía, ¿y si no late más? ¡Wow, Señor! Al lado tenía una persona que le habían inducido un coma. Y yo veía, wow, él está vivo es por las máquinas, pero yo estoy vivo es porque Dios lo permitió. Cuando uno pasa por esos procesos, miren, no hay forma de que uno no vea la vida de manera distinta. Pero yo estoy seguro de algo, y es que no hace falta que todos pasemos por esa experiencia para poder darle el giro y ese cambio de perspectiva a nuestra vida.
Mire, yo tenía muchos planes, muchas cosas con Vanessa, muchos planes. Y esto vino a, usted sabe, como anular todo y a replantearte la vida de una manera diferente ahora. Gracias a Dios quedé bien, no hay secuelas, no hubo mayor cosa. Uno de los doctora decía, esto no es normal, lo que acaba de pasar no es normal. Una persona a tu edad no resiste 2 infartos, algún propósito especial tiene. Y definitivamente yo lo creo. Y no lo creo para mí, ni siquiera lo creo para Vanessa, ni lo creo para Esteban. Ojalá Dios lo permita y también sea para nosotros. Pero lo veo como algo maravilloso y algo glorioso que Dios va a hacer. Pero no para nosotros, sino para otros. Iglesia, ¿qué quiero decirte con esto? Que Dios quiere hacer cosas extraordinarias contigo. Quiere hacer cosas maravillosas contigo. Mire, y tal vez ahorita tú estás en un pozo, estás en una cárcel. Gracias a Dios no estás en un hospital, y menos el Santo Tomás. No, mentira. Dios bendiga al Santo Tomás. He estado hablando mal del Santo Tomás, pero hoy delante de las cámaras le digo, gracias Santo Tomás. Es que yo pasé de ser rey a esclavo, porque yo estaba en Pacífica Salud y me tuvieron que trasladar al Santo Tomás. Entonces pasé de ser rey a estar en el pozo. Mire, y tal vez usted está en el pozo hoy, o está en una cárcel. Pero quiero decirte que Dios tiene propósitos para ti, propósitos especiales. Y tal vez ahorita no lo estás viendo y es complicado ver la salida en este momento. Y tal vez mucha gente está con problemas económicos y dicen, no sé cómo rayos voy a pagar esto o aquello. Y de pronto hay problemas en la familia y tantas cosas, tantas cosas. Hey, Dios te ama con amor eterno. Dios te ama con amor eterno y está pendiente de ti, está a tu cuidado. Solo quiere y solo desea que tú le entregues el lápiz, le entregues el borrador para Él reescribir la historia. Dejemos la arrogancia y dejemos que sea Dios, ese Dios que murió por ti, el que gobierne. Quiero invitarte allí donde estás que cierres tus ojos. Dios de gloria y Dios de majestad, Señor. Dios de propósitos. Dios que tienes un plan para cada uno de nosotros, Señor, de manera particular, pero que definitivamente necesitas pasarnos por procesos, por momentos, por temas que no son fáciles, Señor, experiencias que realmente trastocan nuestra vida, Señor. Háblanos hoy, Señor. Háblanos hoy. Aún en medio del pozo, en medio de la cárcel, en medio de las llamadas del banco, en medio de la angustia por lo que está pasando con un hijo, en medio de diagnósticos, Señor, Dios de gloria, Dios de majestad, entrónate, Señor, en nuestra vida. Ven y haz morada en nosotros, Señor. Ayúdanos a entender la importancia de lo que está diciendo tu palabra el día de hoy, Señor. Qué interesante cómo cierra Santiago este texto, Señor. Y dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Hoy tú nos has enseñado qué es lo bueno, y lo bueno es que te soltemos los planes, los sueños, los anhelos, nuestra agenda a ti. Eso es lo bueno, eso es lo que tú has establecido en este texto que hoy hemos estudiado.
Tu palabra cierra diciendo que si no lo hacemos es pecado, Señor. Hoy nos acercamos a tu presencia, Padre, para dejar que tú gobiernes nuestra vida, porque queremos agradarte. Porque hoy hemos entendido que hay propósito para nuestra vida. Y hay que ser honestos, Señor. A veces nos metes en unos pozos que realmente parece que son los peores, Señor. Pero yo te pido misericordia, Señor, para nosotros. Que nuevamente nos mires con ojos de misericordia, que extiendas nuevamente tu misericordia sobre nosotros y que nos ayudes a entender esta palabra que hoy hemos escuchado y que hemos aprendido juntos. Ayúdanos a vivir con una fe genuina que deje que seas tú el que controle nuestro mañana, que seas tú el que controle nuestro destino, Señor. Ven, Señor, el día de hoy a este lugar y paséate en medio nuestro. Ven, Señor, y paséate tú en medio nuestro el día de hoy, Señor.